Entonces, bueno, dice, se van a marcar los libros de una biblioteca utilizando un código formado por una vocal seguida por dos dígitos. Ver figura. Y nos ponen una figura. Dice, en la biblioteca hay 405 libros de historia y el encargado afirma que con estos códigos podrá marcarlos todos. Esta afirmación es A, correcta porque el número de códigos es mayor que el número de libros de historia. B, incorrecta porque, bueno, primero que todo definamos si va a ser correcta o incorrecta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que en la primera va a marcarlo con una vocal. Entonces, ¿cuántas vocales hay? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo tengo aquí 5 posibilidades. ¿Sí? Luego debe ir un dígito del 0 al 9. ¿Cuántos dígitos hay del 0 al 9? Recordemos, y los que han tenido clase conmigo, yo les he repetido un montón de veces que esto tiene 10 dígitos. Que no se nos puede olvidar eso. Entonces aquí voy a tener 10 posibilidades y aquí voy a tener 10 posibilidades. Recordemos que el principio multiplicativo me dice que la respuesta será 5 por 10 por 10. ¿Vale? ¿Cuánto es 5 por 10 por 10? 500, ¿cierto? O sea que yo tengo a disposición 500 códigos. Listo. Como tengo 500 códigos y son 405 libros, entonces voy a irme por la correcta, voy a descartar la B y la C. Entonces dice correcta porque el número de códigos es mayor que el número de libros de historia. Correcta. Dice la C, correcta porque el número de códigos coincide con el número de libros por marcar. Listo. Muy bien, ustedes me contestaron la A. Muy bien, muy bien. Bueno, hay una cosa que yo quiero mostrarles aquí, que es importante en este ejercicio. De pronto yo me pude haber equivocado y pude haber dicho aquí hay 5 vocales y estar distraída y entonces pensar que no hay 10 dígitos y no hay 9 dígitos. Porque uno suele imaginarse que del 0 al 9 hay disque 9 dígitos. Eso es falso, pero supongamos que me equivoqué. Si yo me llegué a equivocar y ustedes hacen la multiplicación de 5 por 9 por 9, eso les da exactamente 405. Y si yo lo hice mal, probablemente iba a marcar la D. Pero entonces ya saben que del 0 al 9 hay 10 dígitos y tengo dudas, pues lo cuento. ¿Por qué digo todo esto? Porque me puedo saber el principio multiplicativo de P a P. Listo, de arriba a abajo. Pero, si lo desarrollo mal, voy a marcar la respuesta incorrecta. Entonces, posibilidades de una es principio multiplicativo. Si nos vamos más a fondo, en este caso es porque importa el orden. Cuando importa el orden, tú usas principio multiplicativo. ¿Listo? Bueno, sigamos. Sigamos. Dice la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, una persona registra mensualmente la cantidad de dinero que ahorra y observa que todos los meses ahorra cantidades diferentes. Al finalizar cada año ordena las cantidades ahorradas de menor a mayor y los divide en 4 grupos. El primero corresponde a las 3 menores, el segundo a las siguientes 3 cantidades y así sucesivamente hasta el cuarto grupo que corresponde a las 3 cantidades de mayor valor. Dice, los valores intermedios entre cada grupo son los cuartiles Q1, Q2 y Q3. La tabla muestra los cuartiles correspondientes a los datos recogidos durante cada año, desde el 2011 hasta el 2014. Listo, entonces aquí dice, nos dan una tablita y dice, con base en los datos organizados, ¿en cuál año hubo más meses en los que la persona ahorró entre 200.000 y 900.000?
Listo. Bueno, digamos que esta es una pregunta en donde nos está hablando de cuartiles. Si ustedes alguna vez en su vida lo escucharon, se habrán imaginado, bueno, y habrán sabido que los cuartiles se usan en estadística. Pero entonces ahí nos están explicando que los cuartiles son los valores intermedios entre cada grupo. Y nos están diciendo que miremos los datos recogidos durante el año, cual muestra que los cuartiles están con más años separados. ¿Sí? Dice, con base en los datos organizados, en cuál año hubo más meses en los que las personas, en la que la persona ahorró entre 200 y 900 mil. Entonces, bueno, en el 2011, como ustedes ven, solamente se separan, digamos, dos pedazos, ¿sí? O sea, como dos grupos. Del 2012 también se separan en dos grupos. Del 2013 también se separan en dos grupos, pero en el 2014 se separan en tres grupos. O sea, 200.000 está en el cuartil 1 y 900.000 está en el cuartil 3. Pero hay una distancia más separada. O sea que es el año donde hubo más meses. Esa sería la separación. Lo que pasa es que aquí les están diciendo que los valores intermedios entre cada grupo son los cuartiles. Entonces uno dice, bueno, esta es todo mi recogimiento, mis ahorros. Bueno, yo los separé en 4 grupos. Aquí dice, se separaron en cada grupo de menor a mayor. El primero corresponde a las 3 menores, el segundo a las 3 siguientes y así sucesivamente. Cada uno hay 3. Pero entre cada espacio yo lo llamo cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. ¿Vale? O sea que, como se organizaron los montos de menor a mayor, aquí quedó el de 200.000 y por acá quedó el de 900.000. ¿Sí? O sea que está separado por más distancia. O sea que acá es donde hubo más meses en los que se ahorró entre 200.000 y 900.000, porque está separado entre más meses. La gráfica representa el área Y de un rectángulo de perímetro 10. En función de la longitud X de uno de sus lados. Entonces dice, al modificar el perímetro por 12, la gráfica correspondiente es. Entonces miremos acá. Dice que en el eje Y a mí me están representando el área. Y en el eje X a mí me están representando la longitud de uno de sus lados. ¿Sí? Listo. La longitud, entonces me están diciendo, ¿qué quiere decir? Que si el área, por ejemplo, vale, cojamos un punto, cojamos este de acá. Que si el área vale 4, como estamos hablando de un rectángulo, el área vale 4, uno de las longitudes es 1. ¿Y por qué tengo que multiplicarlo para que el área me dé 4? Pues por 4, ¿cierto? Y si yo confirmo, arriba es 4 y aquí es 1, el perímetro va a ser de 10. 4 y 4, 8 más 2, 10. Y el área es de 4, ¿sí? Y así sucesivamente puedo mirar con todos los puntos. Por ejemplo, con este de acá. Si el área vale 6, uno de sus lados vale 2. Entonces la pregunta que nos hacen es, yo quiero que ahora el perímetro no sea 10, sino sea 12. ¿Qué gráfica sería la que corresponde? Entonces tenemos que mirar, por aquí ustedes están que votan por la C, entonces miremos la C. Digamos aquí, yo voy a coger este punto de acá. Dice que el área, recuerden, área en el eje Y, en el eje X sería la longitud de uno de sus lados. Entonces yo cojo el rectángulo y digo listo. El área es 8 y una de sus longitudes es 2. Quiere decir que por 2 me tiene que dar 8. 4 por 2, 8. O sea, área 8.
Bien. Perímetro. 4 y 4, 8, 10, 12. Perímetro 12. Entonces, en efecto, la C satisface que el área es de 8 y que el perímetro es de 12. ¿Vale? ¿Cómo supe que el área estaba en el eje Y? Por esto, miren, la gráfica representa el área Y de un rectángulo. Mírenlo, aquí está en el enunciado. De perímetro 10 en función de longitud X. ¿Vale? ¿De dónde saqué el 4? Aquí, mira, porque lo que pasa es que aquí me está diciendo, fíjense en esta C. Entonces, sigamos. En este caso, en la C, yo tengo, a ver, me están diciendo, el área es el eje Y y la longitud es el eje X, ¿vale? Entonces, en este caso, mira, a mí el área me dice que es 8, aquí hay un 8, pero uno de sus lados me está diciendo que vale 2. Entonces yo me imaginé el rectángulo y dije, listo, aquí pongo el 2. Pero si el área es 8, ¿qué número debo poner aquí abajo? Entonces, si el área es 8, quiere decir que este lado vale 4. 2 por 4, 8. Y al calcularle el perímetro a este rectángulo, entonces yo veo que 4 más 4, 8, más 2, 10, más 2, 12. Entonces, en efecto, la que corresponde es la C. ¿Listo? Listo, entonces aquí sigamos. Por ejemplo, ¿por qué no puede ser la A? Recuerden que el eje Y es el área y el eje X es la longitud. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, miremos este punto de acá. Dice que el área es 6 y que una de sus longitudes es 1. Entonces, para este triángulo, si una de sus longitudes es 1, para que me dé 6, este tendría que ser 6. Y acá, al calcularle el perímetro, 1 más 6 más 6 más 1, eso me da 14. Y recuerden que el perímetro tiene que ser de 12. Por eso es que la respuesta es la C. Dice, las inversiones que hicieron dos empresas al abrir dos nuevas sucursales se muestran en la tabla. Entonces aquí dice, bueno, empresario 1, empresario 2, inversión promedio. Dice, una de las inversiones se desconoce y se indica como X. Para verificar si la información es o no consistente, se puede. Entonces uno dice, bueno, dice acá que el empresario 1 a la sucursal 1 dio 18 millones, a la sucursal 2 no se sabe, y la inversión promedio fue de 17. El empresario 2 dio 20 millones en la sucursal 1, 20 millones en la sucursal 2, la inversión promedio fue de 20. Entonces uno dice, vale, inversión promedio, leyendo la tabla verticalmente, dice 18 más 19 haciendo el promedio da 19 y X más 20 haciendo el promedio da 19. Entonces, bueno, dice que para saber si el sistema es consistente o no, ¿qué podemos hacer? Dice A, plantear la ecuación 18 más X sobre 2 igual a 17, que sería el promedio por este lado, y X más 20 sobre 2 igual a 19. Si alguna de estas ecuaciones tiene solución, los datos son consistentes. Dice si alguna de estas ecuaciones tiene solución. O sea que esta podría tener y esta no podría tener. Entonces ahí nos queda como la duda. Miremos la B. Plantear las ecuaciones 18 más X sobre 2 es igual a X más 20 sobre 2. Si ustedes se dan cuenta, en este caso están igualando dos datos que no son iguales. O sea, en este caso no, porque están igualando 19 con 17. La C dice plantear la ecuación 18 más X sobre 2 es igual a X más 20 sobre 2. La misma historia, ¿no? Nos están igualando dos valores que ni siquiera son iguales. Ahora la D dice plantear las ecuaciones 18 más X sobre 2 igual a 17. Y X más 20 sobre 2 igual a 19. Si las dos tienen la misma solución, los datos son consistentes. ¿Qué es lo que pasa?
En este caso, la respuesta correcta es la D, como lo vienen diciendo. Muy bien, es la D. ¿Pero por qué es la D? ¿Por qué no sería la A? Porque por ahí vi como que la A se repite con la D. No se está repitiendo, sino lo que pasa es que aquí les están diciendo que si alguna de estas ecuaciones tiene solución. O sea que esta podría tener solución y esta no podría tener. Pero como estamos trabajando bajo la misma constante, bajo la misma variable, este valor tiene que ser igual para ambos, entonces tendría que ser la D. En este caso no se pueden tomar las ecuaciones como una sola porque des en cuenta que el promedio del empresario 1, mírenlo acá, es 17 y el promedio para la sucursal 2 es de 19. No las podemos tomar iguales porque un promedio me da 17 y el otro promedio me da 19, que son números diferentes. Por eso es que no se pueden tomar iguales. Sigamos. Dice, en la figura se muestra un hexágono regular y un ángulo teta. Sí, sí, Valerie, las dos deben dar el resultado de la tabla, ¿vale? Entonces, listo, sigamos. Tengo una figura, tengo un hexaedro. Dice, Pedro afirma que el ángulo teta debe ser mayor o igual a 100. La afirmación de Pedro es A, verdadera, porque la suma de las medidas de los ángulos internos de un hexágono regular es 90 por 4, que es 360. N-2 por 180. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si es un triángulo. ¿Qué pasa si es un triángulo? N vale 3 porque tiene 3 lados, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, esto va a ser 3 menos 2, eso por 180, eso me daría 180. Y yo sé que la suma interna de los ángulos, de los ángulos internos de un triángulo son 180. Por ejemplo, ¿qué pasa si es un cuadrilátero? Un cuadrilátero n valdría 4, ¿cierto? O sea que sería 4 menos 2 por 180 y eso me da 360. O sea que esta fórmula es para encontrar la suma interna de los ángulos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. De cualquier polígono. En este caso, como es un hexaedro, n va a valer 6. O sea que va a ser 6 menos 2 por 180. ¿Sí? 6 menos 2 me da 4 por 180 me da 720. 720. O sea que si yo divido 720 en 6, porque se están formando 6 ángulos, si ustedes lo notan, ¿sí? Eso me va a dar 120. O sea que teta, ¿cuánto va a valer? 120. ¿Listo? Entonces en este caso dice, Pedro afirma que teta debe ser menor o igual a 100. Falso. Descartamos las verdaderas. Falso, ¿por qué? Porque teta dividido 2 es uno de los ángulos internos de un triángulo equilátero, luego teta debe ser igual que 60 por 2, 120. Sería la C. Dice la D falsa porque la suma de las medidas de los ángulos internos de un hexágono regular es de 180 por 6. Eso es falso porque los ángulos internos de un hexaedro es esto que les acabo de poner acá. ¿Listo? Es n menos 2 por 180. O sea que la suma interna de los ángulos de un hexaedro es de 720. Dice, bueno, por aquí tengo, son triángulos equiláteros, sus lados y ángulos son iguales. Sí, señor. Dije fue, los ángulos internos de un hexaedro suman 720. Si yo divido 720 en 6, me da 120 grados. O sea que cada ángulo de aquí vale 120 grados. ¿Qué es exactamente lo que nos está diciendo la C? ¿Vale? Esa fórmula se puede usar para un polígono, ¿sí?
de 5 lados, 6 lados, 9 lados, 10 lados, 20 lados, lo que quieran. Pero esta formulita es súper importante para saber la suma interna de los ángulos de un polígono. ¿Listo? Para que lo tengan en... Sí, siempre se debe multiplicar por 180. Es n menos 2 por 180. ¿Listo? Los ángulos internos del hexaedro siempre serán 720. Ojo, del hexaedro, no del hexágono. ¿Sí? O de una figura de 6 lados. ¿Vale?